Sí, muchas gracias al comité organizador. Ante todo, pues muchas gracias por esta invitación. Ciertamente es muy importante para el ecosistema nacional y regional este tipo de actividades, no solo académicas de investigación, sino que también de fomento al área científica y educativa. Por lo mismo, pues como ya indicó nuestra presentadora del comité organizador, pues el panel lo integramos 3 personas, su servidor, pues moderador de la misma, y en pantalla, como pueden ver, a la doctora Leonor, que va a ser la primera de nuestros ponentes. En este caso, pues va a estar desarrollando un contexto general de lo que está pasando a nivel de la región y sobre todo en un antecedente muy particular para nosotros, sobre todo en el área de la física, que es el área matemática. A partir de ello, pues obviamente siempre a nivel general vamos a seguir disminuyendo el nivel a un nivel mucho más deductivo, en este caso con la doctora Patricia, para poder observar qué está pasando, pero en un nivel de ciencia y tecnología. Ahí sí ya contextualizados dentro de la subregión norte. Y finalmente me va a quedar a mi cargo pues una valoración desde aspectos pues curriculares directamente con lo que hemos llamado siempre tradicionalmente física, ahora también enlazado dentro de las áreas que se llaman ciencias naturales a nivel curricular. Por lo mismo, esa es la agenda propuesta para el día de hoy, en una presentación también muy sucinta, pues sus 3 servidores, pues tenemos doctorado en ciencias por el Departamento de Investigación Informática Aplicada UMG. Por lo mismo, sin mayor preámbulo, paso directamente a cederle la palabra a la doctora Leonor, por favor, para la primera de las intervenciones que se realizarán en este espacio de discusión. Doctora Leonor, por favor, está en el uso de la palabra. Le escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Es para nosotros un gusto y de mucho agrado compartir este escenario con todos ustedes. El punto principal aquí es tratar de enriquecernos unos a otros con nuestras diferentes exposiciones y pues tratar de ir precisamente en la búsqueda de que nuestro país vaya en las vías de desarrollo acompañado precisamente de conocimiento. Entonces voy a compartir para... Vamos a ver. Mientras comparte la doctora Leonor, ya apareció el link de asistencia colocado por el comité organizador, por favor, para todos los estimados asistentes. Bien, me indica si se observa, por favor. Confirmado, doctora Leonor, se puede observar. Adelante, le escuchamos. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a proceder. Como bien dijo el doctor Llamas, la parte que a mí me corresponde precisamente es contextualizar basado en la investigación realizada. Y ese contextualizar significa pues de dónde partimos y en qué andamos. Y entonces primero vamos a verificar que los datos que nosotros utilizamos durante esta investigación son resultados de los estudios que tanto la UNESCO como la OCDE han realizado. Estos estudios han sido longitudinales. En el caso de la UNESCO vienen desde el año 2001 hasta el 2019. Y entonces han hecho un recorrido a través de los países de América Latina, precisamente con estas investigaciones. Son 16 países los que han estado participando a lo largo de los diferentes estudios. Eso incluye a Guatemala. Sin embargo, en algún momento determinado, cada uno de ellos ha ido presentando y avanzando en situaciones para tomas de decisión de los diferentes ministerios que conforman los sistemas educativos en cada uno de los países. Nosotros vamos a centralizarnos en la región SICA, que corresponde a Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Basado en estos países corresponde nuestro estudio. Y en los datos obtenidos, que son datos abiertos en ambas instituciones, pues lo que se trabajó es una tabla relacional para llegar a una conceptualización de qué es lo que se pretende en cada uno de los estudios. Y el mayor planteamiento es la generación de diferentes competencias que se requieren para los nuevos ciudadanos. Entonces, para estos estudios, vayámonos precisamente a la UNESCO. Ellos han planteado desde el año 2001 con el primero, que corresponde al PERCE, en el sentido de manejar 3 niveles de complejidad. Eso fue el primer gran planteamiento. 3 niveles de complejidad, veamos cómo están, y solo se tomó 3er grado de primaria para todos los países. Conforme se fue avanzando, ellos decidieron pues subir otros niveles más para ir pues pidiendo y solicitando a los diferentes ministerios pues que se llegase a esa parte de las competencias que tanto se requieren y que se fuera subiendo el nivel para que nuestra población fuera también en la búsqueda precisamente de irlas alcanzando. Esos niveles de complejidad en algún momento nos llevan al desempeño de las competencias en el área de matemática y de lectura.
Para esta ocasión nos interesan los resultados del área de matemática. Y entonces, conforme se fue avanzando en los estudios longitudinales, dejó de ser solo para tercero primaria, se tomó sexto primaria, tercero básico y graduandos. Teniendo ya ese perfil a lo largo como eje transversal, pues nos permite ver algunas situaciones ya más de cerca. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se quería en algún momento determinado? Hablo en pasado, hablo en presente y en algún momento en un futuro dentro de esta contextualización que estoy realizando. Para la primera investigación, que fue en el 2001 y que es el PERCE, justamente posterior se plantearon 3 competencias, que son las que están planteadas y que ustedes observan acá en color rojo, lo que más nos interesa. Pero las competencias ahí están planteadas. ¿Y qué era lo que se requería? Pues hechos y relaciones matemáticas básicas, patrones, regularidades y operaciones, estrategias, razonamientos y planes no rutinarios. Esa era la propuesta para que el ciudadano que estuviera transitando en el sistema educativo lo lograse alcanzar. Para que cuando viniese el segundo estudio, que es el CERCE, pues dijéramos, mire, pues ya se cumplió. Y entonces, porque los estudios van entre 4 a 6 años de diferencia entre cada uno. Llegando al segundo momento, que es el CERCE, bueno, dijeron, mire, veamos qué tanto se logró del primero y pasemos nosotros a retomar algunos elementos nuevos. ¿Qué se planteó ya en el segundo? Relaciones entre números naturales y formas geométricas, tablas y gráficos, sistemas de posición decimal, formas geométricas, relaciones de proporción, problemas, formas geométricas nuevamente, series numéricas, conjuntos de datos y medidas de longitud. Para estar en este CERCE se tendría que haber ya avanzado desde el PERCE y como es secuencial, pues ir alcanzando cada una de ellas. Llegado a este momento ya posterior de 8 años, les dijeron, bueno, mire, sí, se tuvo que haber alcanzado todo esto dentro de los diferentes sistemas educativos en cada uno de los países. ¿Qué sucede? Cuando llegamos al TERCE, y por eso es que ahí es donde nos detenemos, resulta que el TERCE nos dice, mire, no podemos avanzar porque no hemos logrado alcanzar lo que se planteó desde el PERCE y desde el CERCE, que es todo lo que ustedes observan en rojo. Entonces, las competencias no se habían logrado hasta ese momento, no en su totalidad. Más adelante veremos el por qué. Y el doctor Llamas, al final, generará una conclusión precisamente de todas esas incidencias que están teniendo en nuestros procesos de desarrollo como país. Entonces, en el TERCE ya no hubo más pronunciamiento, ya no hubo más categorías. Y entonces, en algún momento, ¿qué se necesita? Pues seguir avanzando. Estas competencias que están aquí planteadas es para que en algún momento el nuevo ciudadano, pues no importa la línea de pensamiento que se genere, pues tenga esa capacidad en algún momento de desenvolverse y lograr el alcance. Y entonces aquí vemos qué es lo que nos plantea el pensamiento computacional con el manejo de la información, precisamente qué es lo que se está viviendo justamente en este momento, pero que tiene que atraer ya el nuevo ciudadano ya esas habilidades y esas destrezas que se necesitan. En el pensamiento heurístico y el pensamiento científico también nos requieren de elementos y características específicas ya desarrolladas. Y entonces, ¿ahora qué pasamos? Veamos los valores ponderados de los resultados del área de matemática en las 3 investigaciones, PERCE, CERCE y TERCE. Y como mencioné al inicio, como está sobre niveles, entonces nos vamos a ir al último nivel. Pero vamos a tomar únicamente los 3 países que pertenecen al trifinio, que es Honduras, Salvador y Guatemala. Y entonces, ¿qué nos dice? En la primera instancia nos dice que en algún momento determinado, Honduras, en el nivel más alto, solo ha logrado alcanzar el 3.91% de un 100 existente. El Salvador, el 12.89% de ese 100%. Y Guatemala, el 18.93%. Pero también no nos podemos alegrar porque ese 18.93 sí pudiese ser significativo siempre y cuando nuestros ciudadanos ya tuviesen las competencias. Y aunque fuese un número pequeño en relación al 100%, pero ya está la habilidad y la destreza. Y eso donde lo miraremos cuando la doctora Llamas exponga dentro de su investigación realizada. Pero también está algo en círculo y ese nos llama la atención, que es Costa Rica, donde nos dice que ellos han logrado alcanzar el 35.95 en algún momento determinado. ¿Cómo se complementa esta tabla? Con la siguiente, que son los de valores porcentuales.
y nos dice que el 100% es lo que tenemos nosotros que alcanzar. Pero resulta que Honduras, dentro de todo eso porcentual, nos dice que ha logrado el 93.10, El Salvador el 101.82 y Guatemala el 94.3. Sin embargo, en algún momento determinado, vemos la comparación con Costa Rica, que ha alcanzado un 200.83.97%. Sin embargo, cuando ya vemos esta parte, como que no muy coincidimos, y en algún momento determinado, ¿qué nos dice? Que la región, pues en algún momento no está con las máximas para alcanzar. ¿Qué tenemos en esta siguiente gráfica? ¿Cómo observamos desde el momento del CERCE, en algún momento en los 3 niveles, 1, 2 y 3, que la tendencia del comportamiento no es hacia arriba, sino que es una tendencia decreciente y que va hacia la baja? Y aquí estamos hablando desde el inicio. Entonces, en algún momento, ¿qué está pasando? Porque luego nos aparece el PERCE y de igual manera sigue con la tendencia a la baja. Y por último, tenemos el comportamiento del PERCE en los 3 niveles, en el área de matemática, pero que el desempeño en algún momento va en descenso. Razón, ahí viene entonces, averigüemos por qué. Porque nuestras mallas curriculares, y vamos a hablar específicamente de la nuestra, Guatemala, en algún momento del área, para el área de matemática, el mayor énfasis que se le está generando es a los números y a las operaciones con de entre un 43 y un 47% del 100% que se pretende alcanzar, tanto en tercero de primaria como en sexto. Sin embargo, para que nosotros querramos alcanzar y nivelar toda esta información que estamos planteando aquí, tendríamos que trabajar dentro de la malla curricular la parte de, porque esta es parte operatoria, números y operaciones, pura operatoria, pero para pensamiento, juicio crítico y demás, necesitamos la estadística y la probabilidad, patrones y álgebras, pero vean el porcentaje, no llegamos al 10% en relación a la parte operatoria, que es la que más se marca. Y entonces, ¿qué podemos seguir concluyendo? Que en algún momento estas investigaciones nos han mencionado que hacia dónde vamos como sociedades, a la búsqueda del pensamiento computacional, científico, estadístico, que complementan las complejidades del pensamiento matemáticos y las habilidades lectoras. Sin embargo, las tendencias no son a la alza, son a la baja. Y entonces ahí es importante que también nos detengamos, porque es un llamado para los sistemas educativos de cada uno de los países, porque lo que requerimos es cambio. Y dentro de las conclusiones finales podemos decir que al observar el conjunto de datos comparados de la región, hay una preeminencia de pocos estudiantes con altos niveles de complejidad que pueden aproximar una posible caracterización de alto rendimiento, considerando que las propias pruebas, que son las que mencioné, tienen retos en cuanto a una plena comparabilidad, en el sentido de que en algún momento varió con los instrumentos. Y ahí es donde también entra la cuestionante. Y por último, podemos decir que en una gran mayoría con desempeños de baja complejidad que pueden asociar o aproximar bajos niveles de rendimiento. Esto ya excede a esta presentación, pero al comparar con resultados de otros estudios, como es la PISA, OCDE y TIMSS IEA, se observan resultados similares a nivel internacional. Entonces, hasta aquí dejo mi presentación, únicamente contextualizando lo que a nosotros nos corresponde. Cedo la palabra al doctor Llamas. Sí, gracias, doctora Leonor. Ciertamente muy importantes esas apreciaciones a nivel regional que nos ponen en consigna en esta primera intención de poder manifestar el escenario global. Ciertamente la matemática es fundamental porque es un aspecto del pensamiento global, científico y evidentemente universal. Ahora, pasando en un segundo momento, vamos a escuchar a la doctora Patricia, por favor, para poder ver ahora aproximaciones desde los componentes que se corresponden con lo que es ciencia y tecnología. Esta parte es muy particular porque estrictamente ya nos va vinculando con aspectos de operacionalización que nos amarrarán posteriormente con lo correspondiente a las visiones de la física estrictamente dicho. Paso a dejar este espacio a la doctora Patricia Llamas. Por favor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Ahorita les voy a presentar pues brevemente cómo es que está enmarcadas las políticas CTI en la región centroamericana, principalmente en la subregión norte, que estamos hablando de Guatemala, El Salvador y Honduras. Para iniciar, en esta diapositiva, pues si ustedes observan la población total de la región centroamericana, específicamente en la subregión norte, estamos hablando que es el 68.3% la que está abarcando.
En las gráficas inferiores, pues se demarca, ¿verdad?, esta distribución a través de rangos de edad, y la que nos interesa es la que está del lado derecho abajo de su pantalla, que es la población de 15 a 64 años. ¿Por qué nos interesa? Porque esta población es donde se enfoca y en donde están ubicados la población económicamente activa, que es la PEA, que al final son las personas que trabajan y hacen la productividad del país y las que pues aportan para ese sostenimiento económico. En la gráfica superior, pues ahí miramos el desagregado, ¿verdad?, de la población económicamente activa de la región norte de Centroamérica, en donde el 67.18% es quienes están específicamente en estos tres países. Aquí pues se visualiza, ¿verdad?, lo que es la composición del PIB, del Producto Interno Bruto, y también dentro de los sectores primario, secundario y terciario. Solo una acotación en esta. Cuando ustedes miran el sector primario, estamos hablando en sí de la formulación de materias primas, el sector secundario en la transformación de esas materias primas y el sector terciario en la formulación de servicios que van a aportar tanto en acciones comerciales u operativas a consumidores finales, empresas, industrias e inclusive estados. Esto es lo que significa esta descomposición. Aquí pues les presento lo que es el índice global de competitividad del 2018, en donde se evaluaron 12 ejes, de los cuales estuvieron enmarcados en cuatro grupos. Después de esta evaluación, pues si ustedes se visualizan, Guatemala estuvo en el puesto 96, El Salvador en el puesto 98 y Honduras en el puesto 101. En el 2019, siempre hablando de este índice global de competitividad, pues Guatemala, nos damos cuenta que del 96 pasó al 98, El Salvador del 98 al 103 y Honduras del 101 siempre siguió en la posición 101. ¿Por qué nos interesa bastante esto? Porque entonces aquí es donde se está evaluando cuáles son las formas de productividad y competitividad que posee el país. Aquí estamos hablando del índice de innovación global en el 2020. Si recordamos pues estamos enmarcados tanto estos dos índices como el del 2020, casi prepandemia. Si nos damos cuenta aquí en el índice global de innovación, pues El Salvador se ubicaba en el puesto 92 de 131 países evaluados, Honduras en el 103 y Guatemala en el 106. Cabe recalcar que también se hizo ese ranqueo según la ubicación geográfica que se tenía y en la ubicación de la región América Latina y el Caribe, que son 18 países en total evaluados, pues El Salvador estaba en el puesto 12, Honduras en el puesto 16 y Guatemala en el puesto 18 de los 18 países de América Latina respecto al índice global de innovación. Aquí estamos hablando del índice siempre de innovación 2023. Este ranking acaba de salir, fueron 132 países evaluados, 7 aspectos los que fueron evaluados y de igual manera, si ustedes visualizan, pues El Salvador del 2020, que estaba en el puesto 92, pues bajó al puesto 95. Honduras, que estaba en el 103, bajó al 116. Y Guatemala, que estaba en el puesto 106, bajó al 122. Si nos damos cuenta, pues estos son datos algo preocupantes, ¿verdad? Porque estos ya son datos post-pandemia, ¿verdad? Después de todo lo sucedido de la pandemia que estuvo durante el COVID-19. Si nos damos cuenta también cuando estamos hablando de este índice global de innovación, aquí pues se visualizan los principales sectores en que gastan en innovación y desarrollo como proporción de los que más gastan de innovación y desarrollo a nivel mundial de los años 2018 a los 2019. El 76.1% son eminentemente sectores tecnológicos, que si visualizamos son los primeros 5 o 6 sectores los que se están enfocando en inversiones I+D. Aquí pues se visualizan las principales empresas que gastan siempre en investigación y desarrollo en cada sector. Si vemos, son empresas eminentemente tecnológicas y que van amarradas y de la mano con estos sectores tecnológicos que se habían visualizado anteriormente. En esta también se visualiza la participación de la investigación, de la inversión mundial, del capital de riesgo por cada sector. Y seguimos abarcando siempre en orientaciones tecnológicas, ¿verdad?, que estamos también abordando sobre las empresas que han estado y los sectores tecnológicos que se están abordando dentro de este índice global de innovación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a la hora de visualizar estos aspectos que ustedes pueden ver aquí, que son los artículos de publicaciones científicas y técnicas en proporcionalidad de la región,
vemos que Guatemala del año 96 al 2020, estos son datos del Banco Mundial, tiene un 10.53% de publicaciones a nivel regional. Eso estamos diciendo un aproximado de 1.365 artículos. ¿Qué es lo que también tiene de especial estos artículos? Que si recordamos tienen que estar totalmente arbitrados por pares evaluadores que sean expertos en las áreas y que tengan reconocimiento. O sea, si nos damos cuenta, estos son artículos de alto nivel que tienen que estar marcados pues en una formulación con características y competencias elevadas, de competencias que sean necesarias tecnológicas científicas. Si vemos en el gasto en investigación y desarrollo, siempre hablando sobre el gasto en el porcentaje del PIB en la región centroamericana, pues Guatemala tiene el 0.03% del PIB que gasta específicamente en investigación y desarrollo. Eso estamos hablando aproximadamente de 20.7 millones de dólares. Si vemos para todo, pues todo el país es un dato bastante pequeño. Eso sí, cabe resaltar que también este dato no es de que se esté dando específicamente en investigación y desarrollo puramente para poder tener esa nueva gestión del conocimiento, sino que también aquí está involucrado todos los aspectos administrativos, planillas y demás costos fijos y variables que necesita también la industria o los aspectos de investigación para poder llevar a cabo esto. Si nos damos cuenta, Honduras tiene el 0.04% y El Salvador el 0.11% respecto de su propio PIB. Aquí nos estamos dando cuenta los investigadores dedicados a investigación y desarrollo, siempre hablando en el aspecto de Guatemala, pues es el 0.004% de la población total. Eso estamos hablando que específicamente hay un aproximado de 615 investigadores que pues su labor a nivel nacional es puramente la investigación. Estos son datos tanto del Banco Mundial como de la red de investigadores de ciencia y tecnología, RICIT, y estos datos pues fueron proporcionados tanto por encuestas que proporcionó el INE y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para poder tener esta formulación de datos. Si nos damos cuenta, pues son datos bastante crudos, bastante fuertes, ¿verdad? De verificar que cuando estamos hablando en investigación y desarrollo, y que atrás de la investigación y desarrollo tenemos todas las ciencias exactas, todas las ciencias básicas, ¿verdad? Para poder tener ese fortalecimiento, pues vemos que estos datos pues son bastante fuertes. Aquí tenemos lo que son las titulaciones en disciplinas científicas. Si nos estamos dando cuenta, dentro de las ciencias naturales, pues en el aspecto de Guatemala tiene un 4.6% específico en lo que es en licenciaturas, en maestría. Estamos hablando que con los datos del censo 2018 que fueron presentados, el censo mostró que un aproximado de 8,000 personas a nivel nacional estaban pues en este rango, ¿verdad?, de nivel doctoral. Cabe resaltar que están hablando tanto de aquellos que ya son graduados y también de las personas que están estudiando, es que sí, que son también candidatos doctorales. Si nos percatamos, pues estos datos son bastante importantes para la región y principalmente para nuestro país, para el fortalecimiento de todos estos conocimientos de las ciencias básicas y que van a venir a fortalecer la ciencia y tecnología en el país. Entonces, yo me estaría quedando por acá. Les agradezco por la atención. Buenas tardes. Sí, agradecemos a la doctora Patricia por dicha intervención. Ciertamente son muy importantes los aportes para que en este momento pues ya su servidor pasaría a completar esta serie de presentaciones en las cuales pues estaría realizando la conexión, el vínculo directamente entre las dos anteriores. En este caso pues directamente la parte que me estaría pues directamente abordando es poder observar pues esa vinculación cognitiva que se tiene tanto a nivel de políticas de ciencia y tecnología, la realidad de aspectos formativos, en este caso matemáticos, que son la base para la física, y abordar nuestro campo directamente de estudio, que es la física, y ver qué retos tienen. Si nos damos cuenta, haciendo una breve retrospectiva, pues ya podemos ver acá en pequeño, en color amarillo, está Guatemala para poderse observar, al igual que Honduras, tienen un alto nivel de crecimiento demográfico. Podemos ver de que la región invierte muchísimos recursos a nivel educativo. Podemos ver de que hay muchísimos retos, como ya mencionaron la doctora Leonor y la doctora Patricia, en cuanto a productividad. Podemos ver que en la base productiva, si lo miramos a nivel de América Latina, estamos en la base estrictamente de aportes
y podemos vernos también a modo de comparación, sobre todo a nivel de comparación regional, como nuestro vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica, que se considera pues una potencia, en este caso a nivel regional, pues tiene un alto déficit en la formación que se tiene a nivel técnico y que repercute sobre todo a nivel de cuestiones de manufactura. Obviamente esto pareciera que es un elemento circunstancial o de contexto, pero si miramos en la situación de la OCDE, podemos ver en esta encuesta exactamente al inicio de la pandemia 2020, cómo al poderle preguntar a los estudiantes de los niveles educativos, tanto preuniversitarios como universitarios, y sobresalta cómo hay una muy baja expectativa de la utilidad de la formación educativa al futuro. Como pueden ver, hay apenas de izquierda a derecha, de arriba a abajo, un 26% que indica que tiene una confianza en lo que está actualmente estudiando a nivel de la escuela, colegio, instituto, liceo donde se encuentra. Esto no solo se queda allí. Podemos ver de que está polarizado en el sentido que solo el 50% piensa de alguna utilidad de lo que está estudiando. Esto repercute porque si miramos cuando se preguntan cuáles son las áreas en las cuales se pueden desempeñar a nivel laboral, lo primero que sobresale es inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera está muy mediático, hay una fiebre sobre la inteligencia artificial y otras áreas informatizadas, pero no podemos observar claramente su origen o génesis directamente. En este caso, pues sí lo podemos hacer con una aproximación estrictamente dentro de este contexto de intimidad de la física, y para lo cual, pues sin ahondar en detalles, podemos ver cómo nos podemos renombrar, en este caso con lo que hizo Boltzmann en algún momento, con ese concepto de entropía. Este no es fortuito, porque si nos damos cuenta, mucho de lo que está de la entropía actualmente, pues es parte de la propia operatividad que se tiene a nivel de algoritmos, de procedimientos de inteligencia artificial. Si podemos ver este elemento, pues prácticamente nos puede entonces estar vinculando, estrictamente dicho, en materia curricular, que ahí hay elementos curriculares que en su momento, ahorita están a nivel universitario, pero tendrían que bajar a nivel de sistema del nivel medio. Esto es un poco, pues de alguna manera, un tanto pintoresco, porque recuerdo que incluso hace unos años, e incluso lecturas de hace décadas previas, como se mencionaba cuando la mecánica cuántica estaba saliendo, cómo se mencionaba que esa estaba a nivel de doctorados, y que en el futuro, 20, 30 años en el futuro, estamos hablando de los años 50, 60, 70, iba a bajar ya a estudios a nivel de licenciatura. Y en el futuro de en los años 80, 90, 2000, podría bajar a nivel medio. Si nos damos cuenta, estamos en el año 2022, estamos post pandemia, 2023, y lo que nos estamos viendo, pues prácticamente es de que todas estas visiones que se tuvieron de poder ir trasladando de una manera didáctica esos conocimientos no se han logrado. Como se pueden dar cuenta, hay una historia pues un tanto peculiar en este sentido, no la voy a abordar, me voy a trasladar directamente en cuestiones, por cuestión de tiempo, sobre todo en el apoyo que se tuvo a nivel de divulgación para poder utilizar ese concepto de entropía para poderlo utilizar y explotar, obviamente, para poder expandir tanto la mecánica cuántica, la mecánica estadística. Tal vez la parte, para los que estén pues aquí ávidos de una cuestión técnica, les dejo un pequeño dato. Como pueden darse cuenta, en el extremo superior izquierdo, pues aparece la figura de Boltzmann. Hay una situación un tanto pues dramática en su vida, no la voy a abordar en este momento, pero uno de sus estudiantes, en este caso Ehrenfest, pues de alguna manera se encargó de hacer ciertos aportes en ese estilo de la conservación de la energía, la utilización del hamiltoniano, pero la parte que más nos interesa es esa versión de la entropía. Como pueden ver, incluso solo esa es una nota de pie página para aquellos que estén ahí ávidos de una perlita técnica. Pueden ver cómo la entropía en el caso de Boltzmann pues tuvo un manejo logarítmico, y ya en el caso de Ehrenfest pues lo trasladó con lo que ahora en términos modernos podemos hablar ya en términos de álgebra lineal de una configuración de una base vectorial. Esto es muy importante porque de alguna manera esto es física. No voy a abordar estas cuestiones que tal vez son un poco más extensas, pero sí de cómo este mismo concepto, como pueden ver acá, de una construcción de una base vectorial, pues se aprovechó dentro de las teorías de Shannon y de Nikis para poder estructurar pues elementos que en el momento actual son subyacentes, son parte esencial de estos elementos, el perceptrón y otras cuestiones mucho más modificadas, redes neuronales, que es mucho de lo que está detrás de los conceptos de la inteligencia artificial. ¿Por qué se menciona esto? Porque prácticamente dentro de los estudios estrictamente técnicos de la física podemos encontrar y rastrear estas aplicaciones que tendrían que estar retroalimentadas desde los sistemas curriculares a nivel matemático para que nos puedan llevar desde el nivel medio de la mano para poder desarrollar esto de manera natural.
De alguna manera, esto ahora contrasta con la realidad para poder ver, en este caso, por ejemplo, lo que pasa en El Salvador, de cómo a nivel de ciencias naturales, todas estas cuestiones que se manejan de razonamiento científico, de interpretación, se resumen más que todo a elementos observacionales o de una cuestión empírica, pero al margen de las valoraciones cuantitativas, que en este caso lo que nos están requiriendo es el manejo de la matematización y el aspecto de informativo. Entonces, esta cuestión tampoco no hay que confundirlo, porque por ahí hay unas versiones de estos motores, buscadores de búsqueda que se tienen a nivel de la Internet, que están mucho más sofisticados, pero que al final lo que están haciendo simplemente es una forma evolucionada de los motores de búsqueda. Si nos damos cuenta, al continuar siempre con la base, podemos ver cómo en el caso de Honduras aparece la misma situación. Esto es en el caso del 2003, en cómo aparecía bajo una orientación de alcances y objetivos una valoración de conocimiento científico. Obviamente la operacionalización es otro asunto. Si nos damos cuenta, en el 2021, siempre en Honduras, podemos ver una operatividad en la cual hay un desdoblamiento, en el cual pues aparecen cuestiones clásicas, pero si se pueden dar cuenta, lo que ahí aparece en los contenidos priorizados en el margen derecho inferior, pues es lo que se identifica plenamente como una mecánica clásica. Si nos damos cuenta, con la mecánica clásica no es de que sea adverso, no es de que sea una crítica, entonces para poder ver qué elementos se dan o no se dan a nivel de la escolaridad, sino que lo preocupante es ver cómo facilitar los nexos para los cuales ya hay ejercicios mediatizados y didácticos para poder introducir estos elementos. Eso, si nos damos cuenta, obviamente tenemos que abordarlo también con el caso nacional. En el caso guatemalteco, como pueden ver, aparece claramente el nivel medio, primero, segundo y tercero básico, a nivel de ciencias naturales, y la composición a nivel de competencias. En este caso, como pueden darse cuenta, persisten esos elementos interpretativos, pero al margen de la matematización. Ciertamente, esta parte de la matematización, voy a retroceder un poco. Ciertamente, esto que aparece acá, que estamos ahora hablando de términos de inteligencia artificial y que muchos lo están simplemente tratando de reducir a una aplicación de aplicaciones, una cuestión evidentemente de utilidad a nivel de usuario, pues es un tanto preocupante cuando se debería quedar una discusión crítica desde los propios sistemas educativos, tanto a nivel universitario, a nivel de formación docente, y a nivel medio, en el caso de los estudiantes, de poder tener la aptitud para poder abordar esos elementos y cuestionamientos, porque como vieron, como lo que explicaba la doctora Patricia, precisamente el tema actual y el que se viene para los próximos años y décadas son las cuestiones basadas en inteligencia artificial. Esto de alguna manera debe ser muy importante, un principal llamado de atención, porque a la hora de ver estas cuestiones que lo tratan de reducir a las TIC o a las TAC, pues de alguna manera no contienen ni pervive el elemento directamente que se corresponde con un desarrollo cognitivo ordenado. Ese ordenamiento, pues obviamente cuando lo miramos en estas áreas de las TIC o las TAC, son más que todo a nivel de usuario o directamente con una cuestión ya directamente enlazada con la programación. Y hay todas estas cuestiones que la gente quiere manejar cosas en Python o en cosas en R o en otras cuestiones que son plenamente de usuario. Pero las bases fundantes, acorde, en este caso de Guatemala, a la Ley de Educación Nacional, principios y los fines educativos en los cuales el desarrollo cognitivo tiene que estar acompañado de un pleno ejercicio interpretativo, es donde se queda como uno de los principales retos. Ya nos vimos como la doctora Leonor mencionaba que en la región, pues, incluso tampoco se puede dejar atrás, en este caso a Costa Rica, la mayoría de los estudiantes, en su mayoría, lo que manifiestan son bajos niveles de rendimiento técnico. Eso de alguna manera lo que nos pone a pensar es, podemos ser usuarios de una tecnología como la inteligencia artificial en la cual pues todos felices y contentos abren un buscador en internet y hacen búsquedas mediante un prompt. Pero cuando estamos hablando ya de generar innovación, desarrollo científico, patentes y sobre todo las áreas de desarrollo tecnológico enlazadas con los mercados laborales, resulta que ahí hay una gran limitación. Podemos ver cómo claramente la matriz productiva de este país han estado tratando de impulsar diferentes elementos de deslocalización, indicando, por ejemplo, que trabajen en su casa, un teletrabajo, y que obviamente se ha sobre todo, pues, segmentado en áreas de call center. ¿Dónde quedan las áreas de la programación? Allá vienen los grandes retos para poder retomar ese papel fundamental que tiene en este caso la física para colocar de manera pues muy didáctica y muy apropiada y muy necesaria en el momento actual el desarrollo técnico curricular que tanto ameritan los sistemas educativos de la región. Prácticamente con esto estamos llegando a un tiempo estimado de 35 minutos. Paso a preguntar, por favor, en este momento a los estimados miembros del comité organizador en tiempos de cumplimiento de nuestra agenda y cronograma de esta tarde del Congreso para poder observar algún cuestionamiento que tengan, por favor, de parte de la audiencia.
Muy buenas tardes. Tomando en cuenta pues lo que acaban de mencionar acá los doctores, ¿verdad? Cedemos el tiempo para que ustedes puedan realizar las preguntas que tengan y tenemos estos 5 minutos para preguntas-respuestas. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra aquí a Jesús, ¿verdad? Que él estaba ahí levantando la mano. Adelante, Jesús, escuchamos. Como que tiene dificultades, Cintia, respecto del manejo de audio, Jesús. Por ahí vimos solo un aspecto de la lúdica, un comentario escrito, pues de alguna manera tal vez la parte más importante en poder hacer pues una vinculación es de que efectivamente mucho de lo que actualmente es informatizado ha tenido una versión pues muy matemática, muy multidimensional en su origen, pero tal vez sin caer en el gran formalismo matemático. Obviamente hay que tener conocimientos extensos de álgebra lineal, pero igual ya en las carreras de diversificado hay cursos, peritos en electrónica, peritos en computación que llevan estas materias que obviamente pueden desarrollar estos aspectos. Obviamente la física tiene una gran riqueza a nivel de historia de las ideas que puede ser aprovechado y que obviamente introducir esos temas de una manera ordenada, congruente y sobre todo práctica y aplicable. Ahí están las cosas de la mecánica estadística, de la mecánica cuántica, no hay que asustarse, porque obviamente hay que hacer mediación, pero obviamente muchísimo de esto que hay herramientas informatizadas nos puede ayudar para que realmente los muchachos, las muchachas al egresar de nivel medio estén mejor preparados, que tengamos un mejor rendimiento a nivel de ingenierías y podamos superar ese 11% en el caso de Guatemala de los que ganan pues las pruebas de matemática, en este caso ante el ministerio, pero que cuando llegan a la universidad se reducen esos valores. Entonces, al final no es tanto decir que son unas técnicas STEAM o unas técnicas basadas en género, porque si nos damos cuenta, la mayoría, en este caso del sistema educativo nacional y eso regional, ya está totalmente alcanzada la convergencia. Hay tanto hombres como mujeres estudiando en los niveles medios. Obviamente las carreras como la ingeniería es obvio, hay una preponderancia de hombres, pero no es porque sea un aspecto de exclusión. Creería que en este caso es más sobre la eficiencia curricular que se tienen y sobre todo los elementos formativos que se tienen, pero en los primeros niveles iniciales. Obviamente es una situación muy compleja, tal vez ahí ya nos excedemos a este congreso, pero lo dejamos igualmente en la mesa para futuras consideraciones. Muchísimas gracias. No sé si alguna persona tuviese alguna duda para que la podamos hacer de una vez, ¿verdad? Si no, solo solicitaría a ustedes si nos pudieran compartir ya sea alguna página o algún canal, ¿verdad? Para tener todo este tipo de información, ¿verdad? Ya que es muy importante que tengamos también estos datos para poder seguir estudiándolos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Los compartimos al comité organizador, estimada Cinta, y ustedes ya lo podrán distribuir como corresponde. Gracias, Cinta, muy amable. Está bien, muchísimas gracias. Agradecemos a todos su asistencia a este taller. Agradecemos también aquí a los doctores, ¿verdad? El tiempo que se han tomado para darnos este tema tan importante, ¿verdad? A lo largo de estos 2 días les estaremos enviando a ustedes pues su diploma de participación como talleristas, y a los que hayan asistido a este taller pues vamos a tomarnos un poquito de tiempo, ¿verdad? En la semana, pero ahí les van a llegar sus diplomas. Agradecemos que estén acá, ¿verdad? Y ya saben que en pro de la ciencia y la educación iría enseñada a todos, ¿verdad? Tomemos lo que hemos aprendido acá. Muchísimas gracias. Podemos tomar un receso de 10 minutos y si les interesa alguno de los talleres que está en el bloque 3, sean bienvenidos también a ellos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.